Aquí me marca. Ahí vamos a ver. Va a ser un segurito de cerveza. Estoy casi seguro. ¿Qué es eso? Ándale, miren. Miren lo que me encontré, mis amigos. ¡Ah, qué chulada! Bueno, pues encontramos nuestro primer objetivo. Vamos a ver qué es. Y ahora sí ya traemos nuestro sasco, miren. Ya me dijeron en mis videos que me hace falta mi sasco. Sí traemos sasco, miren. Aquí está, mis amigos, miren, nuestro primer objetivo. Alúzale. Una moneda de 2 pesitos. Nuestro primer objetivo, bendito sea Dios. Bueno, mis amigos, comenzamos con este nuevo video. Hoy nos vinimos muy tempranito, apenas son las 5 de la mañana, 5:30. Y pues todo sea para hacer un buen video. Queremos venirnos más temprano todavía porque pues ya más al rato el calor está muy fuerte. Bueno, espero que les guste este contenido. Les invito a que se suscriban, comenten, compartan, tocan la campanita de notificaciones y nos dejen su poderoso like. Pues sigamos con el video. Dijeron que me hace falta el pinpointer. Pues sí me hace falta, pero miren, ¿para qué quiero el pinpointer? Miren, la primera, 5 pesotes. Y ya tiene tiempo, miren. Ya está media cochambrosa. Vamos a seguirle, vamos a seguirle. A ver, aquí nos está diciendo. Ya lo llevo. Ah, miren, una monedota de 10 pesotes, miren. Órale, estamos empezando con el... ¿Qué le hace? Apúntate. Ahí donde está el hueco. A ver. Dale, a ver. Todavía está por acá, por este lado. No, ahorita es una chulada para estar sacando objetivos, está bien, está fresquecito. No, ahí es que el otro día que vinimos, de la fregada, llegamos con el lomo requemado. Ya lo llevo. Miren, si yo les dije que había una de 10 pesos, miren. Aquí fue donde estaba la varilla y saqué, pensé que era la pura varilla y aventé toda la arena para acá y era una de 10 pesos, porque pintaba como de 10 pesos, ya le voy conociendo bien los tonos al aparato. Chécale. Ya lo llevo. Otro de 10, miren. No, así es una chulada. Así sí, todos. ¡Ey! Tía, ¿dónde la largué? Aquí la aventé. ¿La tengo que meter ahorita? Ahí está, mire. Así, mire, ya le quité al detector. Es ferroso para que no me esté marcando tanto fierro, porque hay un fierrerío aquí. Ahí está. Ya te lo llevaste para allá. Es uno de 5 pesos. Aquí habíamos dejado. Me enfadé que son puras varillas y dejamos ese palo aquí clavado para después checarle y me salió dinero. Ya lo llevas allá. Ese va a ser una moneda, está muy chiquito el tono. Sí, ese sí era. Ya le voy hallando. Está 5 pesos. Cuando marca el tono muy abierto, que le das así que marca en muchos lados, son fierros grandes. ¿Qué era? ¿Qué es eso? No, acá está, de este lado. Sí, uno de 10 pesotes, sí. Ya le llevamos. No, abajo, nunca abajo. Ya lo llevo. Ah, mira, aquí está. Bueno, aquí me llevo uno. Van a ser varios. Parece que van a ser varios, mira. Aquí está una de peso.
ahí así, por ahí así. Chécale. Aquí está, miren. Aquí está, miren. Otra vez, ándale. Uy. Y se oye más. Ándale. Voy a llegar a China. China, Ya lo cochina. lleva. Aquí está. Otra monedota, miren. De a peso. A ver. No puede que sí está. Chécale. Parece que ya lo traigo acá. Aquí está. Es una moneda de 5 pesotes. Un hilo No nomás. sé, pero ahí llevas una moneda. Ah, ya le va a dar aire al. Ya le va a dar vuelo. Esta moneda de a peso. ¿Otra varillota? Ándale, esta es una ancla, una alcayata. Se llama alcayata y mire, es de doble pico. Ya jodimos. Seguida, porque ahorita andamos escasos de billetes. Miren, otro candadito. No sé qué. Va a ser el de la llavecita que tenemos allá. Miren, ya llevamos desde allá hasta acá. Y todavía no le damos el fin a esta playa. Y qué bueno que no le demos el fin. Porque cada vez están saliendo más objetivos. Bárbaro. Este sí es un clavo, mire. Ya nomás. Para atravesárnosla. No, imagínense. Bueno, está bueno para chatarra. Ya llevamos 1 kilo de chatarra. Aquí me marca. Ahora vamos a ver. Va a ser un segurito de cerveza. Estoy casi seguro. ¿Qué es eso? Ándale, miren. Miren lo que me encontré, mis amigos. ¡Ah, qué chulada! Y este sí es oro. Hijo de la fregada. Miren nada más, mis amigos. Miren nada más. Chulada. Miren. Y ese sí se ve opaco como el oro. Voy a checarlo. Ya después les digo qué es. Pero yo siento que sí es oro, miren, mis amigos. Chulada. Miren, y tiene ahí una piedrita aquí a medias. Bien bonita, miren. Chulada, mis amigos. Nuestro primer objetivo y sí va a ser oro. Miren la piedrita, el acabado. Vamos a ver si encontramos la otra. Es una moneda de 10. Sí. De 10 pesotes. Sí, tenía buen tono. Aquí tenemos otro objetivo. Vamos a ver. Vamos a ver, mis amigos. Ando bien contento. Chulada. Vamos a ver. Oh, hay un yerbejererío. A ver, pásalo. Aquí está. Ah, es aluminio. Vamos para acá. Aquí está, mire. Una de 10 pesotes, mire. ¿Sí creen? Rezaré para que encuentre lo mejor que hay en la vida. Para que nunca. Aquí está, mírala. Es una 50 centavos. Oye, ahora estamos saliendo por de 50 centavos. ¿Tú qué? Si me hace falta el pinpointer. Con ese más fácil lo ubico, pero pues no hay billetes para comprar un pointer. Que yo lo ubiqué, 10 pesotes. Aquí está, mírala.
Una moneda de 50 centavos. Ya está petrificada, mira nada más. Está más vieja que mi abuela. ¿Qué es? Vamos a ver, yo creo que va a ser una de 10 pesos. Era una de 2 2 pesitos. pesotes, miren. 2 pesotes mexicanos. Uy. Sí hay. Sí hay, ¿qué hay? Ahí está. Ahí está, aire. Otra de Diego. Aquí. Vamos a ver, ya nos hallamos una retrocarga, ya nos hallamos una Mira, bala. Ya nos una hallamos monedita. una de a 5, ya nomás nos falta el cañón y vámonos a la guerra. Ya. Es una bala. Esa está entera. No es un pasador, es un despegue. Es un casquillo. No, es una bala. Ah, Si no es una... ¿Qué es? ándale. Un rifle. ¡Ánimo! Ah, el casquillo es de esa. Casi sí. Anillo y centavo. Vamos a ver si es una monedota de 10 pesotes. Eso es lo que normalmente sale cuando marca así, pero miren. Unas Unas llaves. miren. Para mí que esas son las del candadito que nos hallamos. Ya nos llegamos. A ver, Ahí está, era mira. una de pesito. Una peta ya. Oye, está como que el que se sentó estaba muy macizo del rancho. Mira nomás como le dejó toda chueca. Qué bárbaro, qué bárbaro. Aquí el dinero. Aquí se pone duro. A mí me gusta mucho hallar monedas antiguas. Me encanta. Mira, como aquí este compa tiró una de 50 centavos. Primera de 50 centavos que me encuentro en esa playa. A ver si ya me sale. Ay, un casquillo era. Y otra vez. ¿Pero qué? Vive sin drogas. Debo un chingo, ya tú crees voy a poder vivir sin drogas. No, pero una cosa es deudas y otra cosa es drogas. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Bueno, Y no a las drogas. yo vivo sin Ay, drogas. sí, no. Vivo endeudado. Mira, otra de 10 pesotes, miren. Esa está nueva. Esta nuevecita se acaba de caer. Se te cayó de la... Bueno, puede ser una de 10 pesos también. O puede ser un... Ah, no, no te creo, sigue nadando. Puede ser una de 10 pesotes. Nos hace falta tirar más de así. Mira lo que es. 5 centavos. 5 centavos. De aquella época. Sabe. ¿Sabía? Ahí dice Es de atrás. 1983. Pero Una no. escupidita. 1985. Hoy de mi año. Vamos a ver si conmigo un centavo o es una de 10 pesos. Ah, no. Miren lo que es. Es un casquillo grande. Es un tío. Ya la sacaste. Así no se nos hace como la otra. Ojo de hormiga que ya no la vimos. Aquí está, mira. 10 pesotes. ¿Qué hay aquí? La parte de vidrio. Un par de vidrios. Pues es peligroso. Vidrios. Muy peligroso. Marcó como un centavo. Un centavo marcó aquí. Luego está. No está. Aquí Ahí está. mira. Un centavo. Un centavo de 10 pesotes. Aquí está, míralo. 10 De pesos. 10 pesotes. Vámonos. Costumbre de este canal, pues llegamos al recuento de los objetivos. Y si te gusta este canal, te invito a que comentes, compartas, te suscribas, toque la campanita de notificaciones y nos dejes tu poderoso like. Miren, esta vez nos encontramos todos estos fierreríos y pues decidimos traérnoslos. Es muy peligroso dejar estos fierros en la playa, ¿verdad? Alguien se puede lastimar, entonces pues si ya la playa nos está dando objetivos buenos, pues ¿por qué no recoger todos estos objetivos que pueden ser peligrosos? Miren este clavo, nomás imagínense este clavo en un pie, o miren esta alcayata que nos encontraron, miren cómo está de picuda, por los dos lados tiene picos, es muy peligroso. Nos encontramos esta rueda que es de alambrón,
Esta la usan normalmente como para amarrar caballos o para amarrar sogas. Para muchas cosas se utiliza. Nos encontramos estas moneditas de 50 centavos. Una monedita que aquí está, miren, una de 5 centavos. Nomás no se alcanza a distinguir. Después le voy a poner zoom. 5 centavos. Encontramos estos tiros. Estos ya son casquillos, ya están usados. Y encontramos este que todavía no está usado. Vamos a buscar la retrocargo a ver con qué están disparando. Y nos la encontramos, miren nada más. Nos encontramos la culpable de que estos se hayan utilizado. Ahí está, miren la retrocargona. Para si a alguien le gusta, ahí me los dejan en los mensajes. Nos encontramos estas llaves, este candado. Nos encontramos también esta carrucha. ¿Qué más nos encontramos? Tuercas, tornillos. Este pomito de aquí, cuando lo destapé, yo pensé que era algún plomo o algo por el estilo, ¿no? Resulta que es un depósito de esa cosa verde que lo hace uno chiflar y subir hasta las nubes. Y está lleno. Lo que vamos a hacer, lo vamos a echar en alcohol. Dicen que es muy bueno para las riumas. Entonces ya estamos todos reumáticos. Hay que hacernos unos fomentos de esa cosa. Y nos encontramos todas estas monedas, miren. Son aproximadamente como 200 pesos en monedas. Bueno, esos son los objetivos que nos hemos encontrado, sin contar este otro y este. Este no salió en la grabación, pues desde que salimos de aquí de la casa, salimos a las 5 de la mañana, pues íbamos grabando, se nos descargó todo, entonces ya no alcancé. Este fue el último objetivo que me encontré. Y me encontré este otro objetivo, miren, si ustedes saben de qué material sean, déjenmelo saber en los comentarios. Miren, aquí está. Y así quedó el recuento de los objetivos. Todo eso fue lo que nos encontramos. Recibí un mensaje de que ocupaba el Sasco. Pues normalmente en la playa a veces es un poquito más, a mí se me hace como más intrigante estar buscando así que con el detector. Pero bueno, por el momento ahorita no tenemos el pinpointer, pues no hay para comprarlo, ¿verdad? Pero pues ahí les estamos entregando lo que podemos en verdad. Y bueno, así quedó el recuento de los objetivos. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video. Adiós.